hoy está el velatorio, pero ayer asumió Lula y se reunió con el presidente argentino. Está con nosotros Jorge Fori, enseguida hablamos con él. Pero contanos el contexto. ¿Qué pasó en esa reunión, Javier? Bueno, hubo porque el presidente Alberto Fernández ayer viajó a Brasil y en el día de hoy finalmente mantuvo una reunión con Lula da Silva. Esto escribía el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter hace un rato nada más. Cuenta que mantuvo una extraordinaria reunión bilateral con el flamante presidente de Brasil, que conversaron sobre la importancia y la necesidad de profundizar el indisoluble e histórico vínculo entre ambos países, que durante los últimos años había sido difícil concretar. El presidente Alberto Fernández, que viajó acompañado de su canciller, Santiago Cafiero, sí, también del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y su vocera, claro, Gabriela Cerruti. Bueno, se lo vio emocionado, ahí ese es el momento donde se emociona en la asunción de su tercer mandato. Y si alguien que conoce mucho de lo internacional, y después Paula también va a aportar lo suyo, Jorge Fori, le agradecemos la visita aquí a La Nación Más, como siempre. Jorge, no es fácil para Lula el tercer mandato, hay una derecha empoderada también en el Congreso, y para la Argentina, ¿puede haber beneficios o cómo quedamos parados frente a esta nueva presidencia? Buenas tardes, buen año. A ver, primero que todo, muy buen año para ustedes. Sin duda es una tercera presidencia que será completamente diferente de las dos previas que tuvo Lula. Como lo acabas de señalar, él llega con un margen acotado en el triunfo de votos, que se traduce que en la composición de las bancadas parlamentarias no tenga toda la mayoría que disfrutó en sus dos mandatos anteriores, y por lo tanto llevar adelante una cantidad de medidas o de leyes que podrían interesarles, que estuvieron de algún modo mencionadas en la campaña, que él dice volverán los tiempos felices. No va a ser tan fácil que vuelvan. Además, el contexto internacional de la primera década de los 2000 es completamente diferente de esta tercera que estamos transitando, donde la economía internacional, donde la situación económica de nuestra región es completamente diferente. Sí. Brasil además es una de las 10 economías más importantes del mundo, está en otra categoría respecto a lo nuestro. Ahora, dice el presidente, tuvimos una reunión extraordinaria, y eso significa acercarnos en cuanto a la relación comercial, que es muy favorable a ellos con respecto a nosotros. A ver, primero que nada, el no haber tenido diálogo en los años de Bolsonaro, sí, desde el gobierno de Fernández, es un error. Nosotros tenemos una asociación estratégica clara con la dependencia, sobre todo en materia comercial, con Brasil. Somos parte del Mercosur. Debiéramos haber dialogado sin por eso comprometer, claro, estos valores o estas cuestiones ideológicas a las que tanto aprecia el kirchnerismo. Ahora, obviamente, hay una oportunidad, si bien el gobierno de Fernández empieza a transitar su ocaso, porque es el último año, vamos a elecciones, obviamente la política siempre tiene una influencia, y Lula, a su vez, es su primer año de tercer mandato, pero un primer año que va a ser complicado, claro, por la oposición, complicado por las situaciones, por la situación económico-comercial, que no le va a permitir responder así ya a las expectativas que tienen muchos brasileños. Ahora, Fori, asume Lula con una línea discursiva similar a la que asumió Alberto Fernández en 2019 en la Argentina. Habla Lula de miseria, acá hablaban de tierra arrasada, habla Lula de que quiere que los brasileños vuelvan a tener 3 comidas diarias, acá se decía prácticamente lo mismo, de hecho se creó la mesa del hambre. ¿Usted cree que Lula va a, y de hecho anunció, y ya lo hizo y puso en funciones a sus nuevos ministros, pasa de 23 a 37 los ministerios, ¿usted cree que Lula va camino a aumentar en este caso Brasil tiene superávit, pero va a una línea o a un sendero de déficit fiscal con esta línea que está planteando en sus primeros días? A ver, 37 ministerios contra los 23 ya no es una buena señal. Es cierto que él empieza con una bonomía o superávit fiscal o financiero, producto de las medidas que tomó Bolsonaro, pero que ahora, si las empezamos a distribuir, esto es como siempre: pan para hoy, hambre para mañana. Brasil tiene estructuras permanentes que la Argentina no tiene. Por lo tanto, la lectura del discurso de Fernández hace 3 años pasados con la de Lula ayer es completamente diferente, porque el Brasil está constituido, no se alteran y hay
metas de mediano y largo plazo que Brasil siempre mantiene, no importa si con Bolsonaro, no importa con Lula. Después le voy a preguntar, Jorge, si es posible la moneda de intercambio, una moneda única. El gobierno lanzó como una bomba allí de humo para, me parece, ocupar un espacio de titulares, pero después le quiero preguntar sobre eso. Pero antes, Paula, ¿qué dijo Alberto Fernández? Bueno, Hugo, hoy, después de reunirse con Lula da Silva, Alberto Fernández dio una conferencia donde no hubo preguntas, sino que él se dirigió a la prensa que estaba allí presente y todo el tiempo buscó mostrar sintonía con este nuevo gobierno de Brasil. Incluso habló de la alegría que para él significaba estar allí acompañando a Lula da Silva en este tercer mandato que va a tener frente al país vecino. Y al mismo tiempo, Alberto Fernández, uno de los titulares que dejó, se había especulado mucho con respecto a una visita de Lula a la Argentina, confirmó que va a ser el 23 de enero. El 23 de enero, Lula da Silva va a estar aquí en la Argentina y así lo confirmaba el presidente Alberto Fernández. A ver. Nosotros estamos esperando al presidente Lula en visita oficial el día 23. No dia 23, o presidente Lula vai à Argentina em visita Allí lo oficial. recibiré ya como presidente Vou recebê-lo já como presidente. y esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado hoy, E queremos ya poder tomando avançar, decisiones vamos y poniendo en conversamos marcha hoje, con decisiones concretas, con com decisões acciones concretas, ações concretas. el vínculo que Argentina y Brasil deben tener. E o vínculo do Argentina y Brasil Brasil tem que son ter. países Brasil e indisolublemente Argentina são unidos países y indissolúveis. en ningún momento político puede eso E perturbar. em nenhum momento político pode Los dos perturbar esse estamos de relacionamento. acuerdo en tratar de Os institucionalizar dois ese estamos de vínculo acordo em del mejor modo. institucionalizar esse acordo. Bueno, Scioli pasó de ser bolsonarista a lulista en 5 minutos, pero bueno, es parte de su rol, ¿no? Pero contanos las primeras medidas, Javier, que conocemos de Lula. Bueno, tenemos una placa, Hugo, para Sí. compartir de las primeras medidas que toma Lula da Silva en su tercer mandato, porque claro, lo primero que hizo fue revocar 11 decretos de la gestión anterior, 11 decretos del expresidente Bolsonaro. Lo que hablábamos con Fori recién, aumenta la cantidad de ministerios de manera notable, pasa de 23 a 37 ministerios. Va a tener 11 mujeres y dirigentes de 9 partidos políticos. ¿Por qué te marco esto, Hugo? Porque está claro que la presencia de varios partidos políticos se debe a que Lula da Silva evidentemente tiene que devolver favores políticos asumidos en campaña y ahí está la necesidad también de aumentar los ministerios. Y también empezó a tomar medidas en cuanto a la suspensión de permisos para compra de armas y la creación de tiros de clubes. Esto lo suspendió. Esto lo había hecho la gestión de Bolsonaro. También reactiva el Fondo de la Amazonia, que es un fondo de alrededor de 600 millones de euros con aporte de países europeos para implementar políticas medioambientales en esa área de Brasil. Un área, si se quiere, muy criticada durante la gestión de Bolsonaro. Y por último, revocó licencias para la explotación de recursos minerales y también dispone la libre información sobre la salud del presidente, algo que Bolsonaro había hecho al revés. Sobre la salud de Bolsonaro no se sabía absolutamente nada. De hecho, no se sabía si el presidente se había vacunado contra el COVID. ¿Te acordás? Se conoce que la posición de Bolsonaro contra el COVID, bueno, todos lo vimos. Antivacuna. Cómo fue, pero no se sabía si se había vacunado. Quedó en un limbo, digamos. Y para entender la política del continente y lo que pasa con este sistema, hay que pensar en 3 momentos. En el momento en que Biden no recibe la banda presidencial por parte de Trump, el momento en que Cristina Fernández no le hace el traspaso a Macri, y el momento en el que Bolsonaro está en Miami, cerca de Orlando, mientras Lula recibe la banda presidencial de sectores que él eligió, ¿no? Una mujer, chicos vinculados, ¿no? ¿Por qué me miras así, Jorge? ¿Te pareció...? A ver, la verdad que el gesto, los 2 que mencionaste como precedente o 3, y este gesto de Bolsonaro no son buenos para consolidar la democracia. Pero de todos modos, de lo que hablaba Hugo recién, me parece que tenemos que prestarle mucha atención a 2 temas. Lo del Fondo de la Amazonia y lo del tema de los minerales. Sí. En el caso de la salud del presidente tenía que ver que Bolsonaro tenía miedo que con los exámenes médicos que le proponía lo declararan a él no capaz para continuar, insano, por una cuestión psicológica, con lo de los temas de tiro y demás, tiene que ver con una visión de
cierto sector de la sociedad brasileña que prevé que tiene que defenderse por sí misma porque no hay un marco de seguridad dentro del Brasil. Y ahora vamos a ver quiénes estuvieron de Uruguay allí, pero le quería preguntar al doctor Singh, que él, por supuesto, nos ayuda a entender el rol de la salud pública. Que Bolsonaro haya sido antivacuna hasta donde supimos, ¿tuvo un impacto negativo? ¿Cómo hay que leerlo desde el punto de vista de la salud pública? Más que antivacuna fue un negador. Porque y eso es peligroso. ¿Se acuerdan ustedes con la gripeciña? Toda esta historia tan ridícula y tomando cosas que nadie quería tomar? Muy parecido a Trump en ese punto, ¿no? De hacer tonteras, porque un dirigente de ese nivel y con esa responsabilidad no puede darse el lujo de hacer estupideces. Y Bolsonaro hizo estupideces. En este canal lo dijimos en infinita cantidad de veces. Uno no puede decir que el COVID es una gripeciña cuando han muerto cerca de 15 millones de personas, 9 reconocidas formalmente por esta gripeciña. Entonces, la verdad es que estuvo al principio desubicado en términos de valoración, echó a su ministro de Salud al poco tiempo, y después, claro, el tiempo y las circunstancias convencen hasta el más idiota, porque está claro que esto era serio, está claro que no lo inventamos los medios de comunicación, está claro que demoramos en interpretarlo porque China ocultó todo lo que pudo ocultar, como lo está haciendo en este momento. Correcto. Motivo por el cual el error de Bolsonaro fue su poca amplitud térmica, amplitud mental, como para entender que las cosas de la salud pública son serias. Y probablemente eso le haya costado la elección, porque en gran medida dicen que la elección perdida por Bolsonaro estuvo vinculada con la salud pública. Entonces tenemos esperanzas con esta gente también, con la nuestra. Bueno, esperemos. Y Paula nos cuenta que además de las visitas formalizadas allí por parte de los uruguayos, estuvo Sanguinetti. Estuvo la calle Pou, estuvo Sanguinetti y Pepe Mujica. Y hubo un momento, ¿no? Un tanto, a ver, ¿cómo lo definimos? Una broma, podríamos decir, de paso Lula de da comedia. Silva. Bueno, mira, Hugo, te cuento un poquito, porque realmente Uruguay dio que hablar, pero dio que hablar para bien con respecto al gesto que mostraron, este gesto institucional de que dos expresidentes y el presidente en funciones vayan juntos hacia Brasilia para la asunción de Lula da Silva. Nos da un poquito de envidia, ¿no? Nos da un poquito de envidia. En la Argentina parecemos estar bastante lejos a nivel de eso institucional, la verdad de que momento. Sí, la verdad que bueno, acá estamos viendo imágenes del momento en el cual iban a despegar los tres juntos, incluso con la calle Pou ayudándolos a los expresidentes que son más longevos que él a subir a la aeronave, y después incluso se los vio dialogando, mirá acá lo estamos viendo, se los vio dialogando con muy buena sintonía entre los tres. También se tomaron una foto con Lula da Silva juntos, Lula da Silva que le agarra la mano tanto a Pepe Mujica como a la calle Pou para esa imagen, y en un momento que no fue tomado por la transmisión oficial, pero que sí fue registrado por un celular de un periodista del diario Folha de Sao Paulo, Lula da Silva le hace una broma a la calle Pou con respecto a Pepe Mujica. ¿Querés que lo veamos? Sí, por favor. Dale, vamos. Bueno, ahí estaban, ahí está Lula da Silva, que saluda primero a Sanguinetti del Partido Colorado, después pasa por la calle Pou y por último va con Pepe Mujica, que sabemos que tienen una gran sintonía entre ellos, tienen sintonía ideológica, y ahí le hace esa chanza al presidente actual de Uruguay, le dice, bueno, ¿cómo se está portando Pepe? ¿Te está dando trabajo? Lo que muestra también que ahí cuando la calle Pou le responda, se porta bien. Bueno, muestra la buena sintonía que ellos intentaron plasmar. Vos sabés que la calle Pou, antes de que sucediera esto, había dicho, bueno, yo los voy a invitar, tanto a Sanguinetti como a Pepe Mujica, lo había confirmado durante un acto. Él dijo, todos saben que tengo diferencias ideológicas con ambos, más aún con Pepe Mujica, pero Uruguay tiene una tradición institucional que marca que nosotros tenemos que mostrar esto. No hay muchos países en el globo que puedan vanagloriarse de esta cuestión y Uruguay sí. Así que nosotros vamos a ir juntos. Y así se mostraron, bueno, en Brasilia. Claro. Y déjame agregarte un dato, porque me están diciendo desde Brasil que mañana Lula, acaba de confirmarse, va a participar del velorio de Pelé. En el Estadio del Santos. ¿Por qué te lo marco? Porque, digo, vale la pena. Cortejo fúnebre, va a un cementerio privado. En un estadio de fútbol, ¿no? Como corresponde velar al mayor ídolo popular de Brasil. Te lo marco, Hugo, porque, claro, la política no se había metido en el velorio de Pelé. Te insisto, el mayor ídolo popular de Brasil.
nada que ver lo que ocurrió aquí en la Argentina con el velorio de Maradona, que todos lo recordamos. Bueno, mañana va a participar Lula da Silva del velorio de Pelé. El cortejo fúnebre. Sí. Me dicen que va a ser una visita institucional. Lula da Silva se sabe que es muy futbolero, es hincha de Corinthians, pero bueno, va a estar allí participando del velorio de Pelé. Bueno, ayer durante la Asunción se hizo un minuto de silencio para recordarlo a Pelé. Y con respecto a lo que decían de la pandemia, Lula habló ayer de un gobierno negacionista, oscurantista e insensible a la vida. Eso dijo de la administración anterior de Bolsonaro. Estoy de acuerdo. Perdón, si me permitís, Hugo. Sí, Jorge. Creo que en lo que acabó de señalar, perdón, Hugo allá y aquí y Javier, mi acá, compañera de mesa, y Paula. son dos enseñanzas clarísimas Claramente. que tenemos que registrar los argentinos. No son ni Noruega, ni Finlandia, ni Singapur. Son nuestros vecinos que dieron una muestra de civilidad nacional. Los uruguayos, yendo juntos todos los presidentes que valen con la relación con Brasil, lo que hicieron también en el otro plano es extremadamente importante, porque acá con el mamarrachaje que armamos con la llegada de la selección, los brasileños, futboleros a muerte como son, el presidente de Brasil va a aparecer en lo que corresponde. Correcto. Rendir homenaje en el sepelio a su más grande figura. Entonces, aprendamos y sintamos que podemos hacerlo. Si lo hacen los uruguayos o lo hacen los brasileños, ¿por qué no nosotros? Correcto, Jorge, muchas gracias. Siempre elegante, que ese pañuelo ahí notorio. Es para mantener atractiva la tarde. Hace muy calor. bueno. Jorge, feliz año, gracias por la visita. Igualmente para ustedes. A este noticiero. Nos vamos a